doctor está de acuerdo, vamos a pedirle la intervención a 3 sedes con 2 preguntas, cada una de estas sedes. Las 2 preguntas deben estar ser cortas y darlas de manera sin esperar todavía la respuesta. Juntamos las preguntas y los comentarios. La sede de Costa Rica tuvo problemas para conectarse, nos está siguiendo por streaming. Hoy rompimos récord, de acuerdo con los datos que me presentaba nuestro operador técnico de conexiones en streaming. Creo que tenemos cerca de 20. Entonces, entre ellas tenemos la sede de Costa Rica, que por problemas técnicos no ha podido conectarse vía videoconferencia, pero lo está siguiendo. Entonces nos ha mandado sus preguntas vía correo electrónico. Entonces haré la lectura en su momento. Sobre ellas nos tendríamos prácticamente 4 sedes que harían las preguntas en forma directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo, doctor? ¿Sí? ¿Seguro no tiene ninguna? Sí, muy bien. Porque hay que tener cuidado, no va a haber, tenemos aquí un movimiento estudiantil. Muy bien. Nada más con que me den la señal de que ya podemos empezar y que estamos conectados con las sedes, empezamos. Listo. Muy bien, entonces, sin más, le pedimos a los colegas de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sus preguntas, por favor. Y le agradecemos al coordinadora de la sede, su trabajo que ha estado realizando. Entonces, esperamos sus preguntas. ¿Buap? Hola, buenas tardes. Soy Giselle López, de la Universidad Iberoamericana. Son 2 preguntas. Es claro que en términos de política cultural, el discurso de la reforma ha sido reprocesado para consumo democrático y digerible. Es decir, que ha hegemonizado la representación más light del movimiento de reforma, pero ¿qué hay respecto a la producción académica que toma como objeto de estudio este acontecimiento? ¿También la ha aligerado de sus cargas radicales? Lo pregunto anudándolo tanto a la situación que se vive actualmente en México en torno a la conmemoración del 50 aniversario del 68, donde todo parece desembocar en una fiesta democrática y deja de lado los discursos revolucionarios que se produjeron en la siguiente década y que tomaron como inspiración al movimiento, o bien se guarda silencio en torno a las acciones de autodefensa que llevaron a cabo los estudiantes para evitar la toma militar de sus fronteras. Y la segunda pregunta, ¿las agrupaciones con representación estudiantil realmente han tenido peso en nuestras latitudes latinoamericanas a la hora de elegir rectores? ¿No terminan igual en un proceso de cooptación que las reinscribe nuevamente en la lógica de la autoridad universitaria? Y muchas gracias por la conferencia. Adiós. Al contrario, gracias a ustedes y una explicación, Universidad Iberoamericana, porque gracias al trabajo de la gente que colabora en la UAP, varias universidades asisten directamente a la UAP. Entonces de ahí eso que sonó un poco raro, yo presentando la UAP y dicen que es de la Iberoamericana, no, pero ellos están asistiendo a esta sede. ¿Bien? La sede que sigue, el Instituto Politécnico Nacional. Adelante, les escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Sí nos escuchan? Sí, muy bien, y muy bien. Buenas tardes. Damos una felicitación al doctor Diego Dorian, que a nuestro parecer es una excelente aportación la que está dándonos en su conferencia, con los conceptos que maneja y las aportaciones que propone a este tema. La primera pregunta es, a su juicio, doctor Dorian, ¿cuál es la principal diferencia del pensamiento político entre los años 1918 y 2018 en los movimientos estudiantiles en América Latina? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la postura actual de las universidades latinoamericanas
ante el pensamiento doctoral del utilitarismo, profesionalismo y especialización. Gracias. Gracias a ustedes. Aguascalientes sería la siguiente sede que nos plantearía sus preguntas. Adelante, Aguascalientes. Hola, buenas tardes. Saludos desde Aguascalientes. La primera pregunta es en relación a una cita del manifiesto liminar de la reforma universitaria que dice la letra: si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Respecto a eso, ¿cómo se puede traducir a la idea de una nueva universidad en los tiempos actuales? Y la segunda pregunta respecto de lo que ha ocurrido en los últimos años respecto de México y su país vecino, ¿cómo usted ve o qué percepción tiene de nuestra comunidad estudiantil mexicana respecto de lo que ocurre en el norte o en Estados Unidos, quien es nuestro vecino? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, realmente muy interesante. Algunas, no sé si voy a estar en condiciones de responderlas bien, pero la primera me pareció en relación a, si la interpreté bien, al hecho de que un hecho emancipatorio, como la reforma universitaria del 18, si mantenemos, digamos, esta idea de que se trató de una revuelta social, cultural, además de universitaria y política, cuando pasa el tiempo y se convierte en objeto académico, en objeto, digamos, de estudios por parte de los investigadores universitarios, no se diluye el espíritu originario que había sido la motivación para precisamente cambiar la sociedad, cambiar el mundo, cambiar la vida, ¿no? Eso me parece a mí que es un problema no solamente con... Eso sucedió, digamos, es lógico, es natural que la historia y que los grandes hechos de la historia sean objeto de investigación académica, que tiene sus preceptivas, que tiene sus criterios, que tiene sus formalidades y una comunidad, digamos, de investigadores y de científicos se atiene a ellas. Eso me parece que está muy bien. Y que de alguna manera... Ahora, yo no veo que haya una contraposición con un uso, por decir así, o con una vinculación, con un tipo de vinculación militante con, en este caso, la reforma del 18 o con los acontecimientos estudiantiles en todo el mundo del 68. A mí me da la impresión de que eso pasa también no solamente con los hechos de la historia, sino con los pensadores, ¿no? Hay un gran... Se me ocurría mientras escuchaba la pregunta, hay un gran libro de Jacques Derrida, que se llama Espectros de Marx, donde justamente se pregunta por esto, cómo alguien que lo último que quería en la vida era ser objeto de estudios académicos, que lo que quería era cambiar, transformar la sociedad y producir un paso fuera del capitalismo, de pronto, si no es una forma de neutralización, sino una forma de domesticación, yo empleo antes la palabra domesticación, la palabra malversación, si no son formas de desactivación de una potencia revolucionaria, de una potencia contestataria, por decirlo más suavemente, ese tipo de vínculo. A mí me parece que no, me parece que son necesarios tanto uno como otro. En la Argentina se han producido, y en Córdoba en particular, y en la universidad donde trabajo, grandes contribuciones académicas respecto de la reforma universitaria que ayudan mucho para pensar y precisamente ayudan a un acto de memoria en relación a lo que fue la reforma universitaria, ¿no? Yo creo que eso también es un gesto político, hacer memoria de qué se trató, para lo cual es necesario restituir, preservar los hechos, las verdades de hechos que estuvieron en la base de la reforma universitaria. Ese riesgo siempre está. Yo creo haber entendido perfectamente la pregunta y me parece que el arte, o de alguna manera el propósito, debiera ser cómo hacer confluir
una recepción, un tipo de recepción más política, más militante, dejarnos afectar, digamos, mantener la pregunta qué significa dejarnos afectar por la reforma universitaria en cuanto a actores universitarios, seamos estudiantes, docentes o teniendo algún tipo de responsabilidad de gestión. Es decir, ¿qué es una universidad democrática? Me parece que el legado de la reforma, más allá de las precisiones académicas, digamos, o históricas de la reforma, es sostener esta pregunta: ¿qué es una universidad democrática? No dejar que esta pregunta se desvanezca, y es una pregunta con la que las nuevas o todas las generaciones de reformistas, o que se reivindican como reformistas, deben confrontar necesariamente. No para repetir, sino para inventar. Me parece que la fidelidad a la reforma es la invención y no la repetición. Y en ese aspecto me parece que mantener unidas el trabajo científico sobre la reforma universitaria con inspiración militante puede ser una de las posibilidades que tenemos de no enfrentar ambas cosas. El tema de las... Yo no conozco muy precisamente el caso de la participación, incluso el sistema electoral de la elección universitaria en México. Algo estuvimos hablando, pero no. En la Argentina, sí puedo decir, hay una tradición de movimientos estudiantiles muy importantes, donde el movimiento estudiantil tiene una autonomía del claustro de profesores y de las autoridades universitarias en general, y en este momento se está tendiendo a migrar de una forma de elección indirecta de autoridades unipersonales, es decir, decanos, rectores, a una forma de elección directa, que trae muchos problemas, tiene muchas ventajas, es de hecho una cuestión que nosotros defendemos siempre, pero sobre el terreno trae muchos problemas. Hay una reivindicación estudiantil en la Argentina que tiene que ver con la proporción en los cuerpos colegiados y en el peso político relativo en la elección de rector y de autoridades unipersonales. En este momento, la asamblea universitaria se compone con un 33% de participación estudiantil, en la Argentina estoy hablando, un 50% de participación docente, y el resto es para trabajadores no docentes y para egresados. Los estudiantes están en una reivindicación histórica de los estudiantes que haya lo que ellos llaman, o lo que se llama, un cogobierno igualitario, es decir, que el claustro docente y el claustro de estudiantes tengan la misma proporcionalidad en la asamblea universitaria que elige rector o que entiende sobre cualquier asunto de reforma del estatuto, por lo menos. En la Argentina diría que no hay una participación plena, más allá, digamos, del porcentaje, las discusiones que podemos tener del porcentaje, y por supuesto dentro del espectro de las organizaciones estudiantiles están las más radicalizadas y las que son, digamos, están más vinculadas, por decir así, al status quo universitario. Pero hay una vida política intensa, me parece que siempre que se avecinan las elecciones de rector, hay una politización que es bueno que suceda, y hay siempre, por lo menos en elecciones en Argentina, y mucho más ahora con la elección directa, una dimensión de imprevisto, podemos decir así, que no hay tanto en México, por lo que he hablado con algunos colegas en cuanto al resultado de la elección. El único problema de la elección directa que estamos viendo, y a esto me refería, a que hay una incidencia, y esto tiene que ver con la autonomía universitaria cada vez mayor de los aparatos publicitarios, de los medios de comunicación, del poder político, digamos, del intendente de la ciudad, del gobernador de la ciudad y hasta el presidente, que, digamos, es mucho más permeable en la universidad al poder del dinero a la hora de elegir autoridades personales. ¿Cómo esto se tramita, cómo esto se elabora para que efectivamente no suceda de este modo? Bueno, me parece que ahí tenemos que apelar a una invención, a una imaginación política, a una imaginación democrática que permita, digamos, conservar una cierta autonomía de esos poderes fácticos que, si no, ven abiertas las puertas para su acción, ¿no? Diferencia entre los estudiantes de 2018 y 1918. Indudablemente son dos mundos distintos, ¿no?
Claro, hay una, por lo menos en Argentina sucede que hay una... Esto tiene que ver también con la pregunta siguiente, una profesionalización creciente, lo que se llama la vida estudiantil o la estudiantina, las viejas estudiantinas que incluían la militancia política, una cierta dimensión, un cierto margen de vida universitaria que no tiene que ver con lo que llamamos la carrera universitaria. Esto se va perdiendo cada vez más. Me parece que en la universidad esto es una dimensión fundamental de lo que llamo de la subjetividad, de esa formación de subjetividad que es el neoliberalismo académico, que hace que los estudiantes y los docentes en el día de hoy nos autoconcibamos como empresarios de nosotros mismos, o como decía el filósofo surcoreano Byung-Han, autoexplotadores de nosotros mismos, en una especie de vorágine de productividad académica y estudiantil, regida por un discurso competente. La idea de competencia me parece que es fundamental en el léxico de la universidad que deriva desde la vieja universidad emancipatoria latinoamericana hacia los formatos más empresariales. En ese aspecto me parece que la competencia como una forma de representación de los vínculos, en el doble sentido de la palabra, no solamente competencias de unos contra otros, sino también la división entre competentes e incompetentes. Me parece que es un discurso competente. De hecho, por ejemplo, el plan Bolonia o los procesos de Bolonia, la palabra competencia es fundamental, ¿no? Y en el suplemento de diploma, de lo que se trata de ver es qué competencias. Esta dimensión del léxico, del lenguaje, pareciera ser irrelevante y para mí no lo es. Es la manera en que nosotros representamos nuestro vínculo con el conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestros colegas, con los estudiantes. Y me parece que una dimensión política fundamental también, la idea de la reforma, es dar una disputa sobre palabras naturalizadas que se presumen como neutras y de neutras no tienen nada. La palabra emprendedorismo, la palabra competencia, la palabra incentivo, la palabra excelencia y otras tantas que designan los asuntos universitarios no son neutras y hay que dar también es una de las dimensiones de la batalla cultural. Diría que uno de los riesgos, no solamente de los estudiantes, también de los investigadores y de los docentes de nuestro momento, es precisamente sucumbir a esto. Hay un grupo de docentes, de colegas, grupos de trabajo que están tratando de resistir a esta forma de imposición de las cosas. Por ejemplo, el grupo Indocencia de la Universidad de Valencia, que es muy interesante, que habla del tiempo, digamos, de una temporalidad productivista que va en detrimento, lógicamente, de la vida de las ideas y de la vida del conocimiento, o la propia Carta de la Desexcelencia, que firmaron hace unos años un conjunto de colegas belgas y franceses, haciendo la crítica de los resultados del proceso de Bolonia, ¿no? El proceso de Bolonia es, como ustedes saben, en el año 1999, 25 ministros de educación europeos hicieron un mercado único de educación para competir con las universidades americanas, ¿no? Norteamericanas. Que significa, por supuesto, sistema de créditos, disminución del grado a 3 años, bancarización porque es un complemento de la formación con un posgrado que es carísimo y que impulsa a los estudiantes a contraer deuda con bancos, consejos consultivos donde están sentados CEOs. Esto ha sido lo que ha sucedido, por ejemplo, en universidades españolas, ¿no? CEOs de Carrefour, de Repsol, del Banco Santander, de Monsanto, que están monitoreando la currícula y que llegan con mucho dinero. Y lógicamente impulsan ciertas líneas de investigación y otras que no son, entre comillas, socialmente relevantes, las humanidades, las ciencias sociales críticas, la filosofía, obviamente quedan absolutamente relegadas, no solamente del organigrama, sino también de las posibilidades y del presupuesto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que, no sé, sería deseable una repolitización de los distintos claustros de la universidad para precisamente reafirmar la autonomía, una autonomía de segunda generación, que ya no es tanto autonomía respecto del Estado y
respecto de la Iglesia, sino autonomía de los grandes poderes, las grandes agencias multinacionales que intervienen sobre las universidades para diseñarlas, podemos decir así. Hay un rol que cumplir el movimiento estudiantil, indudablemente, tanto ahora como en el año 68, como en el año 2018. Yo creo que siempre los movimientos estudiantiles han tratado de imaginar un mundo diferente a esos que tanto en el año 18 como en el año 68 como en el año 2018 se llaman capitalismo. Esto, digamos, no es un problema voluntario, no es un problema voluntarismo, sino de pensamiento y de militancia y de acción y de hacerlo inteligentemente. Entonces, bueno, esos son desde mi punto de vista los desafíos en cuanto. Bueno, la pregunta respecto del profesionalismo, del utilitarismo y demás, sí, creo que en ese aspecto me parece que el ideario de la reforma, de que la universidad, el modelo reformista de la universidad como un lugar de pensamiento. Hay una frase de Odo Roca que me gusta mucho que dice: todas las ciudades del futuro serán las ciudades universitarias. Una frase un poco, no sé. Eso significa que, o como yo lo interpreto, es que es la idea de que el conocimiento se socialice, de que el conocimiento se abra. Hay un concepto de exclaustración de la universidad, que es un concepto que lo usa José Ingeniero, que no tiene que ver con la jornada estudiantil o con algún tipo de extensionismo despolitizado, que es el que promueve los procesos de Bologna, porque hay mucho saber acumulado respecto de la extensión en México, en Argentina, en Uruguay, por ejemplo, donde prácticamente se habló de una segunda reforma con base en la extensión durante el rectorado del doctor Arocena, me parece, ¿no? Bueno, en ese aspecto, justamente, creo que todo lo que hablamos antes, todas estas vías profesionalizantes, ultra profesionalizantes, especializantes, que pierden, que hacen perder el gusto por pensar sentidos, por el conocimiento y por el interés en la vida de los otros, básicamente, ¿no? La curiosidad por la vida de los otros y dejar orientar las ideas y la producción de conocimiento por las viejas palabras como la de igualdad, justicia y libertad. Justamente me parece que en una universidad que simplemente acumula conocimiento de manera no crítica y siempre pasa por el sentido, porque el conocimiento puede no ser crítico, no hay necesidad de que el conocimiento sea crítico y puede ser de muy buena calidad. Ahora, muy buena calidad en un sentido amplio, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista no puede ser un conocimiento de buena calidad si no es crítico, pero quiero decir, se puede acumular mucho conocimiento sin preguntas que son las preguntas de la crítica. ¿Quién paga? ¿Para qué conocer esto? ¿Para quién conocer esto? ¿A quién favorece? ¿A quién perjudica? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Un conocimiento despojado de estas preguntas es un conocimiento que ya no es crítico. Y me parece que en la tradición reformista se trata de producir conocimientos críticos, conocimientos orientados, conocimientos que sean conscientes de sí mismos. Y puede haber cierto tipo de profesionalización, por supuesto, no la formación en profesiones para salir de ahí, pero ciertas formas de especialización que de alguna manera diluyan la dimensión crítica del conocimiento. La pregunta por la enseñanza, la cita del manifiesto me parece hermosa, ¿no? Justamente hay algo que tiene que ver con el oficio de la docencia. Yo no sé qué pasa en México, pero en la Argentina la docencia es como si fuera un castigo. Se habla de carga académica. Los que no son beneficiados por el sistema, digamos, que no logran ocuparse, ubicarse básicamente en la investigación de posgrado, deben conformarse con la docencia. Bueno, me parece que podemos encontrar raíces reformistas de un elogio de la docencia, porque las universidades somos esencialmente, en mi opinión, docentes. Venimos para formar. Y en la reforma hay un gran pensamiento sobre la enseñanza. ¿Qué significa la enseñanza? Hay una afectividad, una trama afectiva de la enseñanza que tiene que ver con el amor, con el interés por los otros, y recuperar esa dimensión docente me parece absolutamente fundamental, y la cita del manifiesto
creo yo, completamente pertinentes. No, si interpreté bien, la última pregunta es en relación a mi percepción del estudiantado mexicano. Esa pregunta no voy a poder responder, porque no tengo elementos para hacerlo, ¿no? Sí conozco que hay una tradición muy importante, ¿no?, de luchas estudiantiles en México. En la actualidad, la verdad es que no sé cuál es el estado de situación en México. Así que pido disculpas por esta última pregunta. Seguimos mientras nos preparamos aquí en esta sala tus preguntas, va a ser con el micrófono. Rápidamente las preguntas sobre la conferencia que nos envían los colegas de Costa Rica. Antes de que se me olvide, las referencias para este curso están en la página correspondiente, en la sección. De hecho, ahí viene el texto de del manifiesto. Entonces ahí lo pueden consultar, recuérdenlo, y hay dos textos del doctor Tatiana, que ahí están, se lo recuerdo porque ahí tienen ustedes el apoyo. De Costa Rica, la refundía, aquí la pregunta es, ¿por qué sigue siendo vigente, tan importante hacer una referencia al movimiento de Córdoba? La otra es, en estos avatares del movimiento estudiantil en Córdoba, y la sociedad de Córdoba, ¿qué hacía? ¿En dónde estaba? Si había tantos desmanes y había toda esta revuelta estudiantil, la pregunta es, bueno, ¿y cuál fue la posición de la sociedad de Córdoba frente a esto? Y viene otra pregunta que tiene que ver con, ¿por qué Córdoba? ¿Por qué no Buenos Aires? ¿Por qué es supuestamente la metrópoli la que viene a ser el eje central en el país, de difusión cultural? ¿Por qué Córdoba? ¿Y cuál es la reacción de los argentinos frente a que Córdoba sea el eje central a todo esto? ¿Por qué las reformas siguen vigentes? ¿Qué significa un hecho de 100 años atrás, cuando el mundo era otro, la universidad era otra, tiene vigencia? ¿Qué significa? A mí me interesa mucho esta pregunta, ¿no? Porque la vigencia no es literal. Hay cosas que ya, ¿no? Hay una literalidad que no es posible restablecer, precisamente por pasar 100 años. Pero precisamente la vigencia de la reforma tiene que ver con una herencia que consiste en lo siguiente: cualquier ser del mundo es válida. La reforma, el legado reformista enseña que es necesario, es posible y necesario no admitir sistemas de dominación dentro de la universidad o fuera de la universidad. Que la responsabilidad que nos cabe como, en este caso como actores universitarios, pero como ciudadanos, es tratar de poner todos nuestros esfuerzos intelectuales y políticos y civiles para no admitir la dominación, sea un sistema de dominación económica, un sistema de dominación política, un sistema de dominación de orden genérico, sexual, o lo que fuera. Esta fue la reforma. Es la reacción frente a un sistema de dominación. Primero en la universidad y que después se extendió en un anhelo de reformar la sociedad. No solamente en un anhelo, sino que la reforma encuentra sus límites, sus propios límites, y debe hacer una inversión copernicana en la clase de Roca. No habrá reforma universitaria hasta tanto no haya reforma social. Entonces me parece que, por eso digo, el espíritu emancipatorio de la reforma es lo que a mí me interesa que esté vigente, ¿no? Es lo que se trata de, por supuesto, sobre la base de una realidad histórica, que fue la reforma, que podemos realizar, dejarse afectar por una inspiración que es una inspiración libertaria. Yo creo que esa es la vigencia de la reforma. Después podemos discutir. Indudablemente me parece que hay una gran marca del acontecimiento reformista
en toda nuestra manera de vivir, de experimentar y de defender la autonomía. La autonomía es medio vigente. No quiere decir que esté cosificada, ratificada, que digamos, sino que permanentemente tenemos que restablecerla. Se puede perder de un momento para otro y enfrentar nuevos desafíos, por ejemplo. Y creo que casi todas las ideas que en esta breve o pequeña teología de la reforma trata de relevar, me parece que de una manera u otra tienen su vigencia. Bajo otra forma, en otro mundo tienen su vigencia. Entonces, entrar en interlocución con la reforma significa en primer lugar la confianza de que ahí hay algo que es válido para nuestra universidad y para nuestro mundo, en primer lugar, y en segundo lugar tener la precaución de saber que nuestra universidad y nuestro mundo son ya otros. La sociedad de Córdoba. ¿Qué hizo la sociedad? La reforma se convirtió finalmente en un popular. Es decir, lo que hizo la reforma, y ahora en términos gramscianos, como reforma intelectual y moral, fue disputar una hegemonía o un sentido común. Un sentido común regional, un sentido común conservador, en el peor sentido de la palabra, un sentido común que naturalizaba el nuevo sistema de dominación, y lo que hizo la reforma universitaria no solamente fue una irrupción y una revuelta en articulación que se hizo por el movimiento obrero, sino también disputar intelectualmente un sentido común. Y a lo largo de un año lo logró. Hubieron marchas reformistas en agosto, en septiembre y hasta el propio octubre, que no fueron solamente estudiantes. Hay que tener en cuenta lo siguiente: los estudiantes de Córdoba en el 2018 eran 1000, había 1000 estudiantes, muy poquitos. Y las manifestaciones por la reforma fueron multitudinarias, de varios mil. También se constituyó un comité que se llamó Pro Defensa de la Universidad, que era una inmensa minoría, no se puede decir inmensa minoría, estudiantil, 4 o 5 estudiantes, uno de ellos era el hijo del rector de Puerto Antonio Noves, en mi colegio de Creo, y que también hacían sus propias marchas, ¿no? Que eran mucho más reducidas. Entonces hubo una contienda. Por eso me gusta la frase de Deodoro: las calles como teatro romántico de la revolución. No fue en una protesta sin resistencias. Se dio una disputa y se logró ganar la disputa. Y finalmente la reforma queda como marca cultural de Córdoba en el mundo, podríamos decir. Ahora, el problema es que Córdoba se vengó de la reforma de la manera más exquisita y más sutil, vaciándola de contenido político. Hoy somos todos reformistas y la reforma... Hay ciertas conmemoraciones que son más lesivas y más dañinas que el olvido. Una manera de vaciar de sentido político un hecho emancipatorio es mostrándolo como lo que no es. Y eso es en gran medida lo que ha pasado en este centenario en la Argentina, por lo menos en Córdoba en particular, en relación a la reforma universitaria. Entonces, hay todo un trabajo de recuperación, de preservación y de disputa en relación a lo que la reforma fue. Pero sí, estuvo dividida la sociedad de Córdoba en su momento. ¿Y por qué se produjo en Córdoba? Eso ya comencé diciendo que hay un poco un misterio. A veces las cosas, si por ejemplo Pedro Vela, que fue el director del Hospital de Clínica, no hubiera visto problema en que los tipos volvieran más tarde de la noche, a lo mejor no tendríamos reforma universitaria, quién sabe. Hay veces que el otro día escuchaba un dirigente obrero hablando del otro gran movimiento político que se hizo en Córdoba, que fue el Cordobazo en el año 69, de un sindicalismo clasista, combativo, que tuvo 3 dirigentes. Uno de ellos fue un dirigente marxista que se llamaba Agustín Tosco. El otro era Atilio López, que después fue gobernador de la provincia de Córdoba y fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina de 130 balazos en el año 71. Bueno, y la cuestión es que cuenta este dirigente que estaba hablando de Agustín Tosco cuando tenía que llamar a otro dirigente reaccionario y le dice: Tosco, no lo voy a llamar. Sí, llámalo porque si no...
no lo ve. Al final lo llama y le dice, mira, tenemos que salir de la fábrica, ir a las calles, porque... Y finalmente conviene que esto va a pasar y sucede el cordobazo. Entonces este dirigente reflexiona sobre lo siguiente. Si el gringo tosco no llamaba por teléfono, no había cordobazo. Si el gringo tosco llamaba por teléfono y no estaba del otro lado el pidio no había cordobazo. Y a veces son como, digamos, como causas, hay azares en las cosas que pueden, por supuesto, sobre un magma. La de Córdoba era una universidad particularmente mediocre, particularmente ignorante, particularmente conservadora y sobre todo de un clericalismo fuera del mapa, digamos, lo cual generó las condiciones para que la idea de generación es fundamental en la reforma, que es una idea que probablemente venga de Ortega. Y Ortega Gasset se había visitado Córdoba en el año 16 y había estado en vinculación con los reformistas, y de una generación muy lúcida y que tuvo en el centro, si bien fue un proceso colectivo y que por supuesto no se trata de sobredeterminar personalidades, en este caso la de Dodo Roca, indudablemente se trató de un intelectual comprometido, de un intelectual activo, de un intelectual militante, podríamos decir, que viene de las familias patricias de Córdoba. Cuando los estudiantes reformistas acababan en Cana, a mí no lo tocaban, ¿no? Un tránsfuga de su clase, le dijo alguna vez a alguien. Bueno, me parece que todas estas cosas, de todas maneras, había un clima cultural parecido, sobre todo en la Universidad de La Plata y en la UBA, ¿no? Había, digamos, por supuesto hay algún tipo de actividad registrada en orden a lo que fue la reforma universitaria del 18, pero sucede en Córdoba de manera, en mi opinión, un poco misteriosa, pero que tiene que ver precisamente con el hecho de que ese magma conservador de Córdoba es muy propicio para dar lugar a irrupciones contra Córdoba. Empecemos aquí. ¿Alguien? Uno por aquí, abajo a mano derecha. Empezamos con ella. Doctor, tengo una duda. En la presentación de este seminario nos preguntaban. Si nos das, incluso se me olvidó con las sedes, hay que darle el nombre por aquí que es registrado la grabación. Sí, por favor, nombre, sede, descripción, Soy Laritza García, estudiante de Soyel de Psicología, Iztacala. Mi sede aquí en el seminario es esta. Y soy empleada administrativa del Instituto Politécnico Nacional. Mi duda es, se nos planteaba esa pregunta, ¿qué es lo que vamos a aprender de los movimientos estudiantiles? Tomando en cuenta los puntos que se buscan, la parte antidominante, anticapitalista y democrática, ¿qué tan funcional es la elección de los rectores y decanos en Argentina? Considerando que los estudiantes aportan un 33%, 50% de los académicos y 17% nada más de otros, que supongo que ahí entran personal administrativo. En el caso de Escatepepan, donde laboro, el personal administrativo, aproximadamente el 50% cuenta con estudios profesionales. Solo la quinta parte cuenta con título y cédula de licenciatura o maestría. No quedan muy relegados esos otros en la participación para la elección de decanos y rectores. Nada más. Es como todo materia o pirámide, digamos, ¿no? La reivindicación de la reforma y la reforma universitaria en el año 18 era de un cogobierno igualitario. Esto significa la misma cantidad de profesores, la misma cantidad de estudiantes y la misma cantidad de egresados. Claro, había pocos egresados también, Córdoba era otra. En este momento el cogobierno de la Universidad de Córdoba, no así por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, incluye también a los trabajadores no docentes. No sé cómo se llama en México. Sí, no solamente los administrativos, ¿no? Sino también las personas que abren las puertas, que barren, que limpian. Bueno.
Bueno, esa sería como un cuarto claustro que forma parte del gobierno de la universidad en un porcentaje, por supuesto, no por supuesto, en un porcentaje mucho más reducido que el resto. Eso es, por supuesto, opinable. A mí me parece que yo no tendría a ver, y esa cita del manifiesto que hizo la colega de la otra sede, me parece muy acertada, no tendría a ver que hay una contradicción de intereses entre docentes y estudiantes, ni siquiera entre autoridades y estudiantes. Al contrario, hay estudiantes que apoyan ciertas autoridades y hay estudiantes que apoyan ciertas otras autoridades porque creen que expresan un conjunto de ideas, de valores respecto a la universidad. Y entonces la disputa es transversal, no es entre claustros, necesariamente. Digo porque hay una serie de formas de representar la universidad que no comparto, que la presenta de esa manera, ¿no? En el caso de Córdoba hay cierta izquierda del estudiantado, chicas y muchachos de la universidad, que ven la contradicción de intereses entre los estudiantes. Con lo que me interesa mucho discutir y que he discutido mucho, y me acá se presenta eso como una lucha de clases. Ante lo cual, lo que acabo de responder es que yo no creo que haya lucha de clases, si se trata de tomar en cuenta esta palabra, los trabajadores de la universidad son los docentes y los no docentes. Los estudiantes no lo son. Está bien y está mal, pero los trabajadores son los docentes y los no docentes. No hay lucha de clases, tienen contradicción de intereses. Me parece que se trata de por supuesto, una disputa, una contienda política que es absolutamente natural. En relación al porcentaje de la constitución del cuerpo colegiado y en la elección, yo tengo mis dudas, debo decir, ¿no? Precisamente por eso que acabo de decir, que los docentes seamos los trabajadores, quiere decir que somos los no docentes, que somos quienes producimos y reproducimos nuestras condiciones de existencia en nuestro lugar de trabajo que es la universidad. Eso involucra un montón de cosas, hace que la condición del trabajador docente sea diferente a la condición del estudiante, ni mejor ni peor, pero hay una diferencia. Si esa diferencia debía traducirse en una diferencia de porcentaje, yo no lo sé. La verdad que no lo sé. Sí me parece, estoy convencido de que tiene que haber una participación, un peso político del estudiantado muy grande, y también creo que debería haber un peso político de los trabajadores no docentes mayor del que hay. Eso sería un poco de respuesta. Primero, gracias por la conferencia. Estamos a 100 años del 18 y a 50 años del 68. Entonces, resultado de que, en Argentina y en todos los países como Sur, hay 1000 conferencias sobre el 18. En México, más bien, hay 1000 conferencias sobre el 68. Muy poco sobre el 18. Y lo poco que hay, tampoco no hay nada que aporte algo nuevo. Entonces, gracias por la ponencia. En segundo lugar, una cosa tipo metodológica. Yo creo que es importante, así como tú lo dijiste, el 18 tiene un antes y un después. Pero no verlo como un antes y un después, sino como verlo como una secuencia de todo. Entonces, eso me refiere a, por ejemplo, los libros de las obras completas de Europa. Hay muy poco en el tiempo 18 antes o después. La gran mayoría de los escritos son de años después. A lo mejor tiene que ver con ese desastre que nos platicaste. Pero es importante leer lo de después, ¿no? Y la otra cosa es, a finales del siglo XIX en Córdoba, se fundó una facultad de ciencias. Trajeron una misión alemana de 10 científicos alemanes en la época de Sarmiento y trataron de hacer una facultad de ciencias en Córdoba que al principio no tenía ningún éxito porque tenía un alumno o dos,
Y no digo que es un antecedente del 18, lo que quiero decir es que sí hay intentos de, digamos, meter otras ideas en la universidad, que no sean estas ideas religiosas de todo lo que llaman prácticas, ¿no? Y la otra cosa, hay una tesis de doctorado de la UBA, donde esta alumna nos prueba que efectivamente en el 18 no tenemos ideas socialistas en los escritos o todo lo que existe, pero a partir del 19 ella revisó todas las revistas estudiantiles en toda Argentina, que son muchas, pero de muy poca vida, ¿no? Quizás 2 o 3 números, pero ahí aparecen ya ideas socialistas de los estudiantes en las revistas estas estudiantiles. Entonces es importante verlo en un marco de tiempo más allá del 18. Lo de la autonomía. También en el movimiento de México no hay nadie habla de la autonomía universitaria. Yo tengo un trabajo que lo llamé autonomía es in the air, es decir, ahí estaba la autonomía. No era como algo como una exigencia. Ahora vamos a querer una autonomía universitaria, eso no, ni en Córdoba ni en México ni en otros lados, sino era algo que se estaba discutiendo, al que se referían los estudiantes, por lo menos en México, cada vez que había un conflicto, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el movimiento de 29, que en México se llama de autonomía universitaria, no de reforma universitaria, tampoco se pide autonomía universitaria. Y tengo algunos comentarios un poco anecdóticos. Por ejemplo, las mujeres, las pocas mujeres que hay en las fotos, son mujeres que muchos de ellas estaban en la facultad de medicina, pero no estudiando medicina, sino estudiando farmacia, para que después podrían ser vendedoras de productos en la farmacia. Lo de la vestimenta, claro, traían trajes, pero no iguales. Los trajes negros eran de abogados y las batas blancas de los estudiantes de medicina. Y cuando caminaban por la plaza de Colón para verse unos con otros, se podía distinguir perfectamente quiénes eran de dónde. Y otra cosa es que la herencia de las cátedras. En muchos lados dice que las cátedras, heredar una cátedra o la cátedra se convertía en un regalo de bodas muy bueno para un joven estudiante en Córdoba. Entonces, esas son cosas más anecdóticas y muchas otras. Muchas gracias, Elena. La verdad que estoy, bueno, voy a poner ese poquito, pero estoy completamente de acuerdo con que debía haberlo desarrollado un poco más, con el hecho de que en el año 18 pareciera de que no hay, digamos, no está constituida una trama ideológica aún de reforma, y que eso se desencadena en el año 19. A diferencia de Leodoro Roca y de Tabor, es decir, los que ya no eran estudiantes. Yo no sé si la tesis que vos te referís es la de Natalia de Ustelo, claro, sí, que son, yo he revisado esa revista de escenario, lógicamente, que son un radicalismo increíble, digamos, lindante con el anarcosindicalismo en ese momento, y son realmente muy interesantes, pero va a parar el momento de reforma, que no se sabe qué va a parar ahí, ¿no? Eso está. Y los textos de Leodoro de los años 30, efectivamente hay. Leodoro se hace marxista en los años 30, no comunista, ¿no? Él fue, en el año 31 fue candidato de una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista en Córdoba, perdió, pero de manera, se enojó mucho, pero perdió, ganó el conservadurismo. Y después regresa al socialismo precisamente por decir que el socialismo era cómplice del capitalismo y de alguna manera asume la idea de alianzas obreras y campesinas, el Frente Popular Único, un poco en sintonía con lo que estaba Antonio Gramsci había hecho un poco antes
en el pelo. Eso es muy interesante. Pero se va radicalizando el pensamiento de Oro Roca, ¿no? Yo creo que es también marxista. Y son muy interesantes esos textos de los años 30 para iluminar precisamente lo que antes estaba inútil, por decir así. Lo de la Academia de Ciencias en Córdoba es realmente muy interesante, porque Sarmiento, que ya vimos que había escrito lo que había escrito sobre Córdoba en el año 45, cuando accede a la presidencia de la Nación en el año 68, entre el 68 y el 72, se debe haber preguntado ¿qué hago con Córdoba? Y entonces lo que hace con Córdoba es una exposición universal de ciencias, funda el Observatorio Astronómico de altísima calidad y funda la Academia de Ciencias, donde vienen científicos de primer nivel, sobre todo de Europa Central, de Wegener, que era holandés, Latsina, bueno, son 17 creo que los trae, para hacer de Córdoba una cosa que Córdoba no es. Entonces los proponen como profesores de la universidad. Y es muy curioso lo que sucede con la universidad, porque cuando vienen estos profesores, que eran científicos de primer, zoólogos, botánicos, biólogos, ¿no?, de primer nivel, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba exhuma una reglamentación que establece que los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba deben ser necesariamente egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Con lo que quedan afuera, o sea, Sarmiento ya los había traído, estaban en Córdoba, habían venido con sus familias y quedan afuera de la universidad. Ese es Córdoba, para que lo entendamos. Entonces, ¿qué hace Sarmiento? Sarmiento crea la Academia Nacional de Ciencias, que tiene autonomía, responde directamente al Ministerio de Educación, tiene autonomía de la universidad, donde estos científicos hacen su trabajo y hacen un trabajo muy importante. Darwin es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, manda El origen de las especies, la primera edición del darwinismo que se desarrolla ahí, que es muy importante, y lo mismo en el observatorio. Sí, esa es una aventura. El pobre viejo Sarmiento quiso hacer algo y se chocó contra la realidad, ¿no? Bueno, y después los otros son comentarios que comparto. Lo de las mujeres, hay una estudiante que se llama María Ofelia Grandoni, que aparece en la Gaceta Universitaria firmando, digamos, como estudiante una serie de demandas, y que por los diarios de la época, por un artículo de la Unión Interior, se sabe que cuando fue Alfredo Palacios en el año 18 a bancar a la reformista, habrá hablado, no sé quién habla, pero ella fue una de las oradoras de las teloneras de Alfredo Palacios. Para la época era y que tuvo un desempeño fundamental después en esta disputa entre el Comité Pro Reforma y el Comité Pro Defensa de la Universidad. Es decir, era muy activo. Lamentablemente queda muy poco de eso. No sé cuántas mujeres matriculadas había en el año 18. Efectivamente, las primeras egresadas son de la década del 80 y eran sobre todo parteras, porque existía la carrera de partería en la Facultad de Medicina y farmacia y demás. Pero había muy pocas mujeres. Si estuvieron, hay algunas fotos donde sí aparecen, no en los mítines estudiantiles o convocados por los estudiantes, sino en los mítines obreros, mujeres en primera línea. Pero es toda una investigación por hacer, me parece, todavía. Muchas gracias. Observación. Buenas tardes. Ya habíamos hablado del programa de estudios de la Universidad de Querétaro. Mi pregunta es esta: ¿cuáles son las repercusiones pedagógicas y circulares de la reforma universitaria de Córdoba? Tanto en Argentina, y si hay también otras tendencias a nivel de América Latina, por lo menos en los países cercanos, ¿no? Tamaulipas, un saludo a Selene, de parte de sus... Bueno, hay una de la maestra María Margarita que creo que ya fue contestada en términos de cómo es posible que nunca la son los vastos ya lo contestaste. En relación al concepto de autonomía, si pudieras ampliar estos conceptos que hiciste, que también me da referencia, es autonomía de, autonomía para, ¿no? Porque puede tener relación.
Uno de los máximos dirigentes reformistas fue Saúl Tagore, que tuvo su formación en Alemania, tuvo una formación filosófica muy importante en Alemania, y escribió un libro en muchos volúmenes que se llama Investigaciones Pedagógicas, en las que él y Antonio Sobral, en las que trataron precisamente de sacar las consecuencias de una pedagogía para la escuela media, en este caso, no solamente para la educación universitaria, de los grandes contenidos teóricos de la reforma. Y fue una experiencia muy interesante, pero tenía que ver con el laicismo y tenía que ver precisamente con un protagonismo estudiantil de estudiantes del proceso de aprendizaje, por lo poco que sé. Pero hay toda una línea de investigación pedagógica de intelectuales reformistas, que Luz Méndez, que era una pedagoga, y también actualmente, digamos, hay toda una investigación pedagógica para poner en la facultad de la que formamos parte, que tiene una raíz reformista. Pero tiene que ver básicamente con eso, con una educación en ese momento no autoritaria, una educación no clerical, una educación laica, una educación vitalista, y una educación en la cual el proceso de aprendizaje tenga un tipo de afectividad que no sea el temor, que no sea una obligación, sino que sea otro tipo de afectividad. Hay un filósofo en relación a la economía que se llama Xavier Berling, que tiene un libro 4 conceptos sobre libertad, que habla de libertad de y libertad para. La libertad de es la libertad liberal, digamos, ¿no? Es la libertad respecto de un poder constituido que siempre es considerado como malo, como lesivo de los derechos naturales de las personas. En cambio, hay una idea de libertad que es una idea de libertad más de cuño republicano, no liberal, que es libertad, que concibe la libertad no como una libertad respecto del poder, sino como una libertad que no concibe la libertad sin poder. Que la libertad consiste en disputar el poder, en administrarlo, y que ser libre significa ejercer el poder con otros, ¿no? Democráticamente. Pero no hay una estigmatización del poder constituido, del poder público. Cuando yo dije, bueno, esto fue demasiado rápido, pero cuando yo dije autonomía de y autonomía para, pensé en esa dicotomía de Xavier Berling. Autonomía de es una autonomía defensiva, que es una autonomía que clausura la universidad en sí misma. En cambio, la autonomía para es una autonomía abierta, una autonomía sensible, una autonomía que no es indiferente a los grandes dramas sociales y políticos, digamos, en los que está en curso el pueblo al cual la universidad pertenece. Y una autonomía que interviene, una autonomía de intervención. Me parece mucho más interesante esta segunda acepción de la palabra. Lo que pasa es que yo diría lo siguiente: no es lo mismo el contenido de la autonomía, el ejercicio de la autonomía en un momento en el cual hay una amenaza por parte del poder del Estado, supongamos, en relación a la vida universitaria. Y ahí aparece la autonomía de su manera más básica, la autonomía defensiva, ¿no? La autonomía contra el Estado. Y eso es lógico que sea así. No es lo mismo esta idea de autonomía que la idea que la autonomía cuando hay un proceso en el cual, digamos, se incrementan el presupuesto universitario, se fundan universidades, se abre matrícula, se propicia políticas públicas de inclusión de sectores que antes no habían accedido a la universidad y ahora acceden. Ahí no puede ser la autonomía defensiva. Implementarse de otra manera, tiene que ser autonomía de conjunto, autonomía para. A esto me refiero. Y hay muchas maneras de vulnerar la autonomía. Yo creo que la peor manera de vulnerar la autonomía universitaria es el desfinanciamiento público. Cuando una universidad se desfinancia, toda la retórica de la sustentabilidad quiere decir que la universidad debe financiarse a sí misma. Cuando una universidad se desfinancia, inerme respecto a todos los poderes, precisamente del mercado,
internacional que de alguna parte hay que sacar plata, que por lo tanto ponen plata junto con determinadas direcciones a la investigación, a la currícula, etc. Entonces me parece que la mejor contribución a la autonomía, porque es una manera de decir, no me meto con la universidad, tampoco le doy plata y la dejo morir, sean autónomos. Eso es vulneración de la autonomía, ¿no? Es la peor de todas las vulneraciones de la autonomía. Entonces, me parece que, yo diría, la autonomía no es autónoma. La autonomía depende de ante qué está. Por ejemplo, yo creo que en este momento nosotros en la Argentina, cuando hay una embestida formidable contra la educación pública, quizás peor que en los años 90, allí sí hace falta una autonomía en sentido más clásico, más defensivo, una vez más. De hecho, en este momento, por fortuna para mí, porque no tengo que hacer trabajar a nadie por mí, en este momento las universidades argentinas están de huelga y no se iniciaron las clases que debieron haberse iniciado hace 3 semanas, y hace 3 semanas que no tenemos clases. Con una contundencia, digamos, hacía muchos años que no veía en la década del 90. Bueno, eso digamos, es una manera de ejercer la autonomía diferente a la que era necesaria que apareciera en la década del 90. Gracias, buenas noches. Marcela Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras. Dos preguntas. Una que tiene que ver con la organización interna y la configuración de las demandas de los estudiantes, porque me imagino yo que en ese episodio de difusión y violencia probablemente no estaban o no había sido planeado por este sector de aquellos egresados que se convertirían en los intelectuales del movimiento, los que le darían contenido político a la movilización. ¿Qué pasó entre un momento y otro y cómo se configuraron las demandas a partir de la organización interna? Y la otra puntual es ¿cuál es la participación o la perspectiva de los profesores en el 18 respecto de lo que estaba pasando? ¿Era una actitud conservadora o de apoyo hacia los estudiantes? Gracias. Empezando por lo último, lógicamente era contra esos profesores en ejercicio contra lo que se hizo en la reforma universitaria. Estaba el caso del doctor Enrique Martínez Paz, que fue el candidato de los estudiantes que hizo en junio, pero era una absoluta excepción. En general algún profesor joven por ahí, pero la inmensa mayoría de los profesores fueron antiformistas, fue contra él, contra lo que se hizo precisamente la reforma. Y una vez, para ir a la primera parte de la pregunta, y una vez concluida la segunda intervención de Salinas, que había sido ministro de Educación y que es enviado por Irigoyen, se elige como rector Soaje, y muchos de los egresados reformistas, como Deodoro Roca, que entra como profesor a la Facultad de Derecho, de hecho da filosofía general, un profesor no muy bueno, digamos. Él, mientras era profesor, era miembro del consejo directivo por los egresados. Y había un máximo de inasistencia que creo que eran 12 o 16, no me acuerdo bien, y el consejo directivo del que formaba parte le llama la atención por las inasistencias que ya habían excedido el límite previsto por el estatuto. Y de hecho creo que no termina ni siquiera el curso. Deodoro era... Bueno, pero él entra como profesor, de hecho, profesor de filosofía. Gregorio Berman es director de la Biblioteca Mayor. Capdevila tiene algún tipo de protagonismo, que era otro reformista, un poeta importante en Córdoba. Los Bordas entran como profesor, es decir, los pocos que habían entran como profesor, y sobre todo hay una reforma en el estatuto que modifican la dinámica de la enseñanza. Eso es muy efímero, porque la contrarreforma llega en el año 22 con Alvear, que era del Partido Radical también, y que interviene en las universidades y absolutamente desmantela
las pocas conquistas estudiantiles que se habían plasmado institucionalmente. Prácticamente no hay reforma. En esos primeros 3 o 4 años, después viene el liberalismo, después viene la década infame, después viene el peronismo. Ese otro capítulo que es muy interesante de pensar el vínculo entre el peronismo y la reforma, ¿no? El peronismo pertenece a una tradición de la universidad que no es la tradición reformista, sino la universidad obrera, las universidades populares. Siempre hubo un desencuentro muy nítido de la reforma, la tradición reformista y el peronismo. Hasta hace poco, aunque también había investigadores que han visto algún tipo de encuentros, por decir así, entre los dos. Pero, diría yo, después del golpe de Estado, pero en el 55, una parte del reformismo se incorpora a la ley universitaria y de alguna manera la época de esa reforma es entre el 55 y el 76. Cuando viene la noche de los bastones largos y se acaba el baile, ¿no? Y después no hay más reformas hasta el año 83, con la recuperación, después de la dictadura cívico-militar, y hasta ahora donde se supone que lo que tiene que ver con el cogobierno, lo que tiene que ver con la libertad de cátedra, con los concursos, con la autonomía, con la extensión universitaria, con lo que llamamos el bienestar estudiantil, todo eso está hoy plenamente vigente. Si uno hace la historia de la reforma, es como se sumerge, pero los años reformistas, si les contamos lo que pasa en el 83 para acá, han sido realmente pocos. Ya, pues muchas gracias por su intervención. Quisiera, antes de nada, ofrecerle una disculpa muy personal. Agradecerle a Manuel aquí por haberme hecho notar que el día de ayer que no encontré lo de y estaba a la vuelta en el seminario. Entonces, mil disculpas, porque fiscal no me encontraba, mil disculpas, y nuestro agradecimiento en nombre del seminario de educación superior, su participación, el diploma de rigor y muchas gracias, las instituciones, y pues un aplauso.